Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy relacionado con el mundo de las humanidades y especialmente vamos a hablar del tema del hip hop, porque quizás anteriormente no os lo habéis planteado, pero nosotros tratamos temas de investigación en cualquier área y en el hip hop, como en muchas otras áreas, se realizan investigaciones muy interesantes. Entonces, hoy tenemos aquí a Celeste Martín Juan. Hola, Celeste, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en el podcast y a contarnos tu interesante investigación. Primero voy a introducir brevemente a Celeste. Celeste Martín Juan es investigadora que ha realizado un doctorado en comunicación audiovisual por las universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Es miembro del Grupo de Investigación de Estudios de Historia Actual de la Universidad de Cádiz y de la Asociación de Hip Hop Works Spain. Luego iremos a ello. Su campo de especialidad es la cultura del hip hop español y su trabajo doctoral se basó en el estudio de los documentos dedicados a la cultura del hip hop en España. Recientemente ha finalizado un contrato Margarita Salas en la Universidad de Sevilla, con estancias en la Universidad de Cádiz y enfocado en el estudio de los medios de comunicación de hip hop en la época en España del 84 al 2021. Posee varias publicaciones en revistas como Historia Actual Online y Comunicación, Revista Internacional de Comunicación, Publicidad y Estudios Culturales. Pues nada, un currículum impresionante. Luego no os preocupéis, en las notas del programa pondremos enlaces a todas estas publicaciones. Y la primera pregunta que te haría hacer es, ¿qué te motivó? Bueno, si nos puedes contar un poco cuál es tu background, cuáles son tus estudios y qué es lo primero que te motivó a dedicarte a investigar el tema del hip hop. Pues yo en la universidad comencé con el grado de Historia del Arte, donde empecé a interesarme por el graffiti. Bueno, porque me he ido interesando por los distintos elementos de la cultura hip hop. Uno de los primeros que me llamó la atención fue el graffiti y por eso empecé a estudiarlo más y después ya llevaba un tiempo como oyente de música rap española. ¿Qué pasó? Que a raíz de estar en la universidad y ampliar mis conocimientos, vi que había algo de documentación sobre hip hop español, pero quizá no tanto como yo me esperaba. Y eso me hizo que poco a poco, a través de seguir prolongando mis estudios, decidiera ampliar y formar parte de este mundo de documentación. Y me dije, mira, si me voy a meter a investigación, qué mejor que algo que me apasione. Y Claro, claro. resultó ser la cultura hip hop española. Y perdona, cuando dices que no había documentación, ¿te refieres a documentación escrita, documentación analítica que analizara toda la cultura? Porque documentación sonora sí que hay, porque son las propias canciones, Sí, ¿no? a lo que me refiero con falta de documentación, me refiero a documentación académica, Ah, claro, vale, claro. porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la primera tesis sobre graffiti como elemento es de 1996, La primera pero tesis la en el doctoral, mundo en el mundo doctoral, español, en el mundo español, vale. pero la primera tesis de hip hop español como cultura no llega hasta el 2003. Vaya. Con lo cual sí que hay textos divulgativos, se pueden encontrar cosas, pero enfocados a la cultura hip hop española, el campo se está abriendo ahora con trabajos de diversas personas. Y a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a investigar, me llamó la atención que existe documentación, pero al nivel académico no tanta como yo creía que me iba a encontrar. Y eso me impulsó a investigar. De acuerdo, de acuerdo.
Entonces te metes en esa rama, pero otra pregunta también, además de tu inquietud intelectual por dedicarte a abrir ese área, ¿la música hip hop era una música que te gustaba antes o todo esto surge a partir del estudio del graffiti que comentas al principio? Yo empecé a escuchar rap español a los 15 años. Ujú. Y como según iba escuchando, iba encontrando más grupos, más grupos, más grupos, la inquietud no paraba de aumentar. El problema muchas veces con el hip hop es que es algo que como te enganche y tengas curiosidad, no terminas de descubrir cosas. Es algo que para la gente inquieta o de Claro, curiosidad es muy interesante. Y en mi caso es que pasó eso. Empecé a descubrir pequeñas cosas y tirando del hilo es que era un no parar. pero no parar, claro, claro. Y entonces, otra curiosidad, cuando te pones a analizar cómo se estructura tu tesis versa sobre el hip hop español, ¿cuál es la principal cuestión que intentas responder en esa tesis doctoral? Esa tesis doctoral, el documental de hip hop español, surge a raíz de un trabajo de fin de máster, en el que analizábamos, por así decirlo, los personajes que se suelen encuadrar dentro de películas asociadas a la cultura hip hop, unas Ajá, películas a lo mejor muy clásicas. Lo que sucede es que dentro del trabajo de documentación de este primer documento encontramos como unos 28 títulos de documentales. Y a mí me da la sensación de que esto es un nicho de información muy interesante. Y de ahí surge la investigación. ¿Cuál es la idea original de este proyecto? Que no solamente existe una gran historia de documental de hip hop español en el cine, sino que además hay un mensaje que suele comunicarse dentro de esta cultura y que se mantiene a lo largo de estos documentales. Al menos este era el objetivo inicial que se tenía dentro de la tesis doctoral. ajá, ajá, vale. Y bueno, otra curiosidad, cuando te refieres en español, ¿es en español dentro de España o en toda la comunidad hispanohablante? Claro, eso está muy bien aclararlo. Yo estoy especializada en el caso de España, Ajá, porque dentro del caso de Latinoamérica son distintas culturas, hay distintas ramificaciones filosóficas y son casos que se tienen que estudiar por su lado. ujú, El nexo del idioma está, pero también hay que tener en cuenta los diversos contextos. vale. Correcto. Y luego cuando empiezas a analizar todas estas obras, dices que detectas una especie de nexo común, de temática común. ¿Se puede resumir brevemente cuál es ese mensaje? Sí, porque el hip hop como cultura se basa en un mensaje de usar el arte o distintas disciplinas de arte para crear un espacio seguro de entretenimiento y de desarrollo personal. Y este mensaje se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y eso es algo que, claro, hay que estudiar mucho o estar dentro del mundillo o leer mucho para comprenderlo. Y eso mucha gente que viene de fuera le cuesta bastante. Ya, ya, porque yo ahí Y tengo la... Sí, 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 perdona. claro, sí. Porque yo tengo la curiosidad, por ejemplo, en mi campo, las moléculas, etcétera, entonces la fuente de información son documentos escritos, artículos científicos, artículos de investigación en definitiva. En el campo del hip hop, creo que lo comentamos al principio, la fuente de información son o bien artículos académicos sobre el hip hop, pero investigas también o un material de fuente es la propia música, las propias letras de las canciones a fuente directa o únicamente utiliza los artículos de investigación. A ver, en el caso de mi investigación reciente, debo de basarme inicialmente en las investigaciones previas, que son las Vale, que han ayudado a abrir el nicho histórico. Pero cuando esos documentos no se encuentran, hay que tirar siempre de fuentes directas, como pueden ser el material musical, el material de historia oral, como pueden ser los testimonios. Porque la suerte que tenemos actualmente en el mundo del hip hop es que sus protagonistas están ahí para poder dar la información.
Ajá, que están ahí quiere decir que son fácilmente accesibles, que se prestan a contactar para darte opiniones o Hombre, hay que buscarlos hay que porque buscar. no hay que buscarlos, pero a eso lo que quiero decir es que si localizas las fuentes de información puedes tener la historia oral Vale, de una manera directa. claro. Porque es un movimiento en España tan reciente, claro, estamos hablando de que los inicios de esta cultura son de 1984. Ujú, Estamos hablando de un proceso histórico bastante reciente, con lo cual tenemos los testimonios orales al alcance de la mano. ujú, ujú. Hay que Vale, trabajar vale. con diversas fuentes dependiendo del nicho específico de información. Vale. Luego la siguiente pregunta sería, ¿tienes estas diversas fuentes de información? A la hora, imagino que se trata de un trabajo muy, o yo al menos me lo imagino como un trabajo muy artesanal, donde tienes que leer todos esos artículos, entrevistar o hablar con todos esos autores, etcétera. Quiero decir, no me parece que es un trabajo automatizable, como por ejemplo quien trabaja en ciencia de la computación, que puede escribir software, que hace procesos, etcétera, etcétera. Imagino que es un trabajo como que muy de campo, ¿no? Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de mi investigación reciente de medios de comunicación, no es algo que puedas encontrar fácilmente, esa documentación, no es algo que puedas ir a Internet y localizarlo. Ah, ¿Por no. qué? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el caso de las páginas web que se crearon en los 90 como fuente de información o como un medio de comunicación Ujú. para el hip hop español. Estaba Vale, pachanga.net, Hip Hop Flash. ¿Qué pasa? Uno creería que estas páginas ha quedado un enlace suelto. Problema, esos ya, enlaces no están. ¿Quiénes eran claro, sus creadores? Esa información se pierde. ¿Cómo claro, se puede recuperar? Pues a través de labores muy complejas o proyectos que han utilizado informatización como Hip Hop Archive, que sí han logrado recuperar cierta información, porque ¿cómo recuperas un enlace roto cuando ya no se utiliza? ¿Qué pasa claro, con toda esa información? Eso es información perdida. Eso es totalmente. documentación histórica visual perdida. Ajá. Y una curiosidad aquí también. Yo por mi experiencia, Uh-huh. en algunos museos en los que he estado, han sido mayormente casos fuera de España. Me ha sorprendido muchísimo porque eran museos que tenían una gran, no te voy a decir la palabra correcta técnicamente, pero que me daba la impresión de que tenían gran cantidad de material de arte almacenado y que no estaba disponible de manera online. Entonces, y eso que te estoy hablando del año 2007-2009. Uh-huh. Entonces, no sé si en España ah, también existe esta posibilidad de ir a archivos de algún tipo donde puedas encontrar este tipo de información. No sé. En el caso de los documentos académicos, las investigaciones se pueden localizar. Lo que pasa es que hay que conocer exactamente los archivos digitales donde se encuentran, como por ejemplo el TSEO, el archivo TSEO de Ujú, tesis. Pero dependiendo de qué punto de información, en España, en mi campo, desgraciadamente es muy difícil. ujú. ¿Por qué? Porque la labor de documentación se está haciendo ahora. Ahora, vale. Ujú, Con lo cual sí que se pueden encontrar algunos elementos de información. ¿Qué elementos de información se pueden encontrar? En el caso, por ejemplo, de si alguien busca una revista dedicada al mundo del hip hop, dentro de la Biblioteca Nacional Española se pueden encontrar archivos. ¿Qué pasa? Que estos archivos son muy recientes y al ser tan recientes quizás no han tenido la revisión historiográfica de valor que quizás ujú. pueden tener y solo encontramos unos números muy concretos, Vale, con lo cual no tenemos todo el espectro historiográfico desde el inicio de la publicación hasta su final. vale. Ya veo que no es sencillo. No, la verdad es que Vale, no. vale. Y que aquí ChatGPT no puede ayudar. Aquí hay que ir No. ahí. En Vale, el vale, caso vale. del hip hop español, no. Vale, vale, pues otra curiosidad que tengo desde mi punto de vista, bueno, a mí me gusta la música hip hop, rap, etcétera, diferentes vertientes, pero una pregunta, yo tengo asociado elementos como el graffiti, breakdance, el DJ.
el rap, etcétera, los cuales son pilares fundamentales del hip hop, pero según tu investigación, ¿cuáles de estos elementos crees que tuvieron un impacto más profundo en la cultura española? Porque, por ejemplo, yo me imagino en las películas de principios de los 80, pues estaban ahí en Nueva York con estos radiocassettes gigantes colgados al hombro, los chándal, los Public Enemy y tal, pero cada sociedad es distinta. Entonces, en España habrían cosas que tendrían más o menos peso. Yo recuerdo la primera canción de hip hop que yo recuerde, no sé si era Mi abuela me hizo un arroz con habichuelas o algo así. No sé si fue esa o... No, creo que fue otra mucho más antigua, pero en definitiva, que fue según tu investigación lo que más impacto tuvo en el desarrollo del hip hop. A ver, es que claro, si estamos hablando del desarrollo histórico del hip hop, tenemos que entender varios momentos. Por ejemplo, en los 80 es que tenemos dos momentos de impacto mediático. Primero el momento del breakdance, entre el 84 y el 87, que es un pequeño momento de moda en el que hay un impacto comercial. Después de eso tenemos un impacto justamente posterior entre el 88, 91, 92, que hablamos un momento en el que hay un impacto de rap español, de un primer intento de comercialización de una primera protoescena del rap español, y luego de repente un final de influencia. ¿En qué sentido? Ajá. En el que como entran nuevas tendencias musicales a España, la tendencia anterior se deja de lado. Vale. Y ahí tenemos que entender que cómo evoluciona entonces el hip hop español en una tendencia mucho más alternativa, no tan de presencia mediática. Ajá. Quieres decir que la evolución fue menos por los medios comerciales. Un poco Claro, es más... que es un proceso de evolución que mezcla distintos momentos de contexto. El hip Ajá. hop se desarrolla en una tendencia alternativa, muy localizada, muy sectorial, para luego, eh, a mediados de los 90, tener un nuevo pico de evolución y una nueva presencia comercial. Vale, Es vale. que es un proceso bastante complejo el de su evolución. ¿Qué impacto ha tenido en España culturalmente? Ha tenido un impacto muy visual, porque hay que reconocer que esta cultura visualmente es muy atractiva. Y eso se nota mucho visualmente a raíz de los inicios de la primera década del 2000, con los nuevos inicios de tendencia de cultura urbana, y con cultura urbana me refiero, por ejemplo, a fenómenos visuales como el graffiti, gracias a las nuevas herramientas de Internet, a los nuevos conceptos de formato que ayudan a difundir mucho más las obras, a fenómenos mediáticos que a lo mejor vienen del exterior y ayudan a impulsar un poco tendencias de rap locales a raíz de movimientos internacionales. Son Vale. distintos puntos de influencia. Y una curiosidad aquí. Siempre hay influencias, como te has comentado, de medios, influencias extranjeras al fin y al cabo, ¿no? Porque entiendo que todo esto se originó en Estados Unidos, es la impresión que me da. Pero ¿hay algo genuino que hayas visto en tu investigación, algo genuino que se haya desarrollado en España durante esta evolución del hip hop? Yo me puedo imaginar que, a ver, yo por ejemplo conozco a un grupo que se llama Hora Zulu. No sé si se pueden encadenar con el hip hop. Para mí, Sí. alguna relación tienen que tener. Entonces, para mí, el punto de algo nuevo es la fusión de flamenco o el andaluz con el hip hop. Obviamente, cuando uno tiene un lenguaje local, pues mete el lenguaje local y ya tiene algo que no ha venido desde fuera. Pero han habido más elementos que se hayan creado en España. Claro, sí. Lo interesante, por ejemplo, de la música dentro del hip hop es que no solamente llega de fuera, sino que es capaz de adaptarse a los elementos del contexto en el que se integra. Uno de los primeros ejemplos que tenemos, como tú has mencionado, de flamenco y fusión, por ejemplo, con el rap, es el grupo Solo lo Solo, que son de los que mezclan un poco sonoramente todo este tema. Y actualmente, en la actualidad, hay grupos que lo mezclan. No sé si la referencia será correcta, pero Tribade ha sacado recientemente un single llamado Carmen, en el que mezcla un poquito este mundo de sonoridad flamenca con su nuevo tema. Y ha quedado, en mi opinión, aunque sea mi opinión personal, muy bien. Claro, bueno. También tiene que haber opinión personal. Pues me lo apunto para echarle luego
una escucha, tiene que ser interesante. Vale, vale. ¿Y qué más? Entonces, otra duda que tendría, bueno, supongo que en toda esta evolución ha habido un poco, ha habido esta transición que estamos comentando desde la influencia de la radio tradicional o los medios tradicionales a todas las tecnologías que han surgido durante el siglo XXI, por ejemplo, los podcasts. No sé si ha habido alguna relación entre los podcasts y el hip hop que se hayan apoyado mutuamente. Claro, sí. Es que aún estoy escribiendo todo lo que ha sido el fenómeno de impacto de los medios de comunicación en el mundillo. Pero es cierto que la facilidad que ha ofrecido, por ejemplo, Internet con los nuevos formatos y herramientas, ha contribuido a la creación de unos medios propios dentro del hip hop y ha ayudado a que, por ejemplo, proyectos anteriores, darles una mayor difusión. ¿En qué Ya, sentido? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de programas de radio tradicionales, dentro de lo que conoceríamos como radio tradicional, tendríamos las referencias del Rimadero y de La Cuarta Parte, programas de impacto nacional. ¿Qué pasa? Que sus horarios son muy intempestivos. Sí, totalmente, ¿Qué pasa? totalmente. Que el formato podcast ha contribuido a que estos dos programas, por ejemplo, tuvieran una audiencia mucho más rápida por la facilidad de escucharlo en el momento que tú quisieras. Vale, vale, totalmente. ¿Y qué pasa? Que a raíz del boom del podcast aparecen proyectos nuevos independientes, no tan a veces vinculados con radios o emisoras de radio, que ofrecen proyectos nuevos o con perspectivas distintas que a lo mejor las emisoras más populares no han querido explotar. Vale, digamos que no sé si se puede decir, una innovación gracias a todas estas tecnologías es que, igual que pasó, por ejemplo, con los Ramones para mí fueron un grupo que mostraron a la gente que no hace falta hacer superproducciones sinfónicas, sino que cualquiera se podía poner a hacer cosas. No sé si aquí pasa algo parecido, que uno dice, vale, tengo el podcast como un medio de difusión masivo, bueno, masivo, eso ya depende de cada uno fácil, entonces ya puedo coger un micrófono, un ordenador, una conexión a internet y volcar un poco por lo que hace la gente. No sé si eso es un poco lo que has Claro, visto. claro, sí, es una idea de que se presentan nuevos proyectos que a lo mejor antes, por a lo mejor falta de herramientas o porque no han sido promocionados de otra manera, han podido salir. Por ejemplo, el caso de Hip Hopcast, que es un programa de Asturias, es un Ajá. programa que no se enfoca tanto en los proyectos grandes nacionales, sino que le gusta promocionar proyectos de rap independiente. Con lo cual ahí ya tenemos un pequeño nicho de información que gracias a redes sociales y a todas las herramientas que hay actualmente tiene ahora mismo un foro de seguidores. Vale, vale, vale. Y otra curiosidad más, al investigar tú todos los medios de difusión, hemos hablado del podcast, pero yo veo también en los últimos, no sé si 4 años o 5 años, la aparición cada vez o la presencia mayor de la cultura de la inmediatez, y me refiero, por ejemplo, hay plataformas que son relativamente nuevas como TikTok, todo este tipo de cosas, donde tiene mucho peso ahora la existencia del clip. Estos trozos virales de 5 segundos. Entonces, no sé si esto también lo has estudiado o investigado para ver si eso ayuda de alguna manera o se relaciona con la difusión del hip hop o ya estamos en cosas que no tienen nada que ver. No he podido todavía analizar ese fenómeno, Eso es muy reciente ya. Claro. desgraciadamente. Es bastante reciente, porque claro, la investigación he intentado abarcar fenómeno prensa escrita, fenómeno radiofónico, fenómeno audiovisual televisivo y el fenómeno de las páginas web entre los 90 e inicios del 2000. No me ha dado tiempo tanto a enfocar Claro, el impacto de una plataforma tan reciente como TikTok, sobre todo con el formato visual que tiene, que es un cambio de paradigma bastante radical con lo que yo claro, estoy claro, trabajando. claro. Pero ya habrá Y que echarle un vistazo. habrá que echarle un vistazo. O sea, tenéis ahí material para rato, por lo que veo, ¿no? Vale. Y luego otra cosa, como estábamos hablando, hemos hablado un poco de las tecnologías que están evolucionando, pero en tu investigación se ve un poco que haya, no sé,
evolución en cuanto a la forma del hip hop. ¿Me explico? Yo puedo entender, voy a ponerte un ejemplo que a lo mejor no es muy bueno, pero que sí, pues que se ve en el tema, el hip hop se basa, bueno, principalmente en el protagonismo de la voz, en un tipo de rima. Esto no lo sé decir de manera técnica, pero básicamente yo veo que eso ha sido un poco lo que se ha mantenido en los últimos 20 años, o esa impresión pues me da. Pero no sé si ahora que se están mezclando varios estilos, como por ejemplo el hip hop, el reggaetón, esto que se hace llamar el trap, que no sé exactamente lo que es, no sé si el formato o el estilo está cambiando también a lo largo de estos años, o al final la esencia se mantiene. Es decir, el tener una historia a contar, darle prevalencia a la letra, no darle tanta prevalencia a la música. No sé si has visto, si investigas también estos aspectos. Es que, claro, el fenómeno del que tú hablas, Frank T. lo comentó en una entrevista no hace tanto, que el sonido dentro de lo que es la escena rap actual está dividido como en dos escuelas. Así. Él comentaba que existe una escuela más ortodoxa de sonido, clasificado, como tú dices, en unos sonidos concretos, en un tipo de letras concretas, y luego está la escuela de la experimentación, que es la que tú dices que tiene toda esta fusión de estilos, que está creando una escena muy rica en sonidos y de una experimentación brutal. Y a mí me parece una rama muy interesante, porque aquí se han mezclado distintas generaciones, distintas escuelas de sonido, y es lo que hace que esta escena, sonoramente hablando, sea tan rica. Claro, claro. Sí, la verdad es que es bastante interesante todas las cosas que están surgiendo. Y otra pregunta más. Esto, eh, el arte es arte en sí, pero los que estamos un poco, bueno, fuera de él, la gente a veces dice, a ver, ¿qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte? O dicho de otra manera, en el mundo del... Yo pienso que es muy difícil medir de una manera objetiva la calidad de una cosa. Entonces, si tú coges una canción de hip hop nueva que no has escuchado nunca, no creo que haya ninguna manera de medir la calidad de esa canción. No pienso que es una experiencia subjetiva. Esto es algo que en el arte se trata mucho, ¿no? Claro, Por es que eso ejemplo, es, eso es la teoría de la definición del arte, que eso intentamos hacerlo en primero de carrera y nos volvemos locos. y los reyes locos, claro, claro. Vale. Y luego ya también preguntarte, bien, como has comentado, en tu línea de investigación tienes mucho material que procesar, investigar todavía, material más previo que material actual. También si nos puedes comentar un poco cuáles son tus próximas líneas de investigación, si te vas a centrar en algunas cosas concretas. De momento, a lo largo de este año, al menos hasta junio, más o menos según la programación que tengo actualmente, voy a estar haciendo presentaciones sobre los resultados de la investigación. Las próximas fechas son Murcia, en el Congreso de Música Electrónica. Hay en Murcia un congreso sobre música electrónica. Sí, el MUCA vuelve después de un tiempo parado y Ostras, estaré presentando ahí un texto. pues También, me pasa luego el enlace y lo ponemos, ¿eh? también tenemos, voy a coordinar una mesa sobre comunicación y música en España en el Congreso de Jóvenes Investigadores de Valladolid, eso sería en primavera. Y lo último que me han confirmado es la próxima conferencia internacional de hip hop europea, el Drop in Science, que será en Cork, en Irlanda, en mayo. Y Wow, será todo presentaciones acerca de los resultados de investigación. muy interesante, muy interesante. O sea, tenéis para rato. Bueno, para la audiencia que lo estéis escuchando, no os preocupéis, luego tendréis en la nota del programa la mayoría de la información. Toda no puede ser porque no se puede abarcar todo, pero casi todas las cosas que estamos aquí contando, ¿vale? Y bueno, y ya por ir cerrando y por no quitarte más tiempo, sería preguntarte a título personal de toda la investigación que realizas, qué parte te ha resultado más placentera y por contraparte, qué es lo que menos te ha gustado o te ha costado más. A ver, la parte más interesante, yo diría
que es la cara de ilusión que muchos creadores ponen Ah, cuando se enteran de que estoy intentando dar valor a una información que a lo mejor algunos consideran irrelevante. ajá, Y quizá la parte que me puede haber gustado menos es descubrir, bueno, es una mezcla de mala sensación y oportunidad. Descubrir de ujú. repente algunas cosas que estoy investigando, encontrar documentos en Wallapop. Encontrar documentos en Wallapop. Sí, revistas que no están ni en bibliotecas, pero de repente te las encuentras en Wallapop, algunas por 25 € y otras Ostras, que dicen, bueno, como yo sé el valor que tiene, voy a pedir 300, madre mía, porque saben de la porque existencia. saben lo que tienen. Madre mía, curioso, ¿eh? Es otro tema para investigarlo también, desde luego. Son Vaya, curiosidades de la investigación. todo curiosidades. Muy bien, muy bien. Pues nada, Celeste, pues muchas gracias por haber pasado por el podcast. Pienso que es un tema bastante interesante. Gracias a ti. Eh, Mucha suerte en tus investigaciones a descubrir y sobre todo suerte en poder conseguir, que veo que es un problema, todos los materiales que son necesarios para poder seguir desarrollando la investigación. Muy bien, pues muchas gracias. Chao, Celeste. Venga, chao.